ganas de volver a encontrarnos en este espacio de los vivos, hablando un poco de política, de la situación actual, la historia más reciente, la historia que estamos construyendo nosotros mismos. Así que bueno, un gusto realmente estar acá otra vez. Hoy vamos a estar con Ramiro Borsi, que es el director de Zona Sanitaria Novena, para hablar de la situación sanitaria que se está viviendo en nuestra localidad y en toda la región también. Y posteriormente vamos a estar con el concejal Juan Cacase, que además es el encargado de los vacunatorios de la localidad de Azul. Con él vamos a estar hablando de los esquemas de vacunación y de los funcionamientos de los vacunatorios. Pero todo esto no podría ser posible sin gente que realmente confiara en nosotros. En primera instancia, ustedes que están del otro lado, siempre prendidos a las propuestas de Historia de Miércoles. También te recordamos que nos podés ver en la televisión, en Azul, los días miércoles, viernes y sábados y domingos. Los miércoles es el estreno a las 22 horas. En la localidad de Chillar nos podés ver el miércoles a las 21:30 horas. En la localidad de Rauch nos podés ver el miércoles a las 20:30 horas. Y Tapalqué también nos podés ver el miércoles a las 22 horas, al igual que en Cacharí por la señal de Somos. Y además de esto, ¿quiénes más nos apoyan? Los que apuestan a Historia de Miércoles y nos dan una mano, siendo nuestros sponsors, ayudándonos económicamente. Estamos hablando de todos azuleños y de la zona, todos laburantes, a los que vamos a saludar y a los que los invitamos a ustedes también que conozcan. Estamos hablando de Stilton Almacén, ubicado en Perón, esquina Moreno, unas picadas tremendas, geniales, que están buenísimas. También estamos hablando de Performance Gym, que está enfrente. O sea, te comes la picadita y después te cruzas, te haces unos ejercicios con el profe Gustavo, que te va a tener en forma, pero más allá de lo estético, en forma para estar bien de la salud. También al profesorado de Ciencias Políticas del Instituto 2, estudiar una carrera con mucha salida laboral, como el profesorado de Educación de Ciencias Políticas en una institución pública y gratuita, es posible en la localidad de Azul. También queremos agradecerle a Gema Eventos de Tandil. Te contamos que si mencionás a Historia de Miércoles, Gema Eventos te hace un 10% de descuento en todos los que son los talleres de veranos para niños, para adolescentes. Si vas a Tandil, si tenés que ir a hacer algún trámite y no sabes qué hacer con tus hijos, tus hijas, tus hijes, sobrinos o algún niño, la llamas a Andrea de Gema Eventos y te organiza una tarde increíble para las niñas. Y acordate, me decís Historia de Miércoles, un descuento te hace Andrea. También a Mónica Ponce de Productos Reino, líder y representante en Azul y la zona. Productos a base de miel, aptos para celíacos, productos de muy buena calidad que obviamente recomendamos y te invitamos a que vos también conozcas. Si hablamos de verano, muchas de nosotras nos sentimos, y muchos chicos también, nos sentimos muy cómodos con una buena depilación. ¿Quién te la ofrece? En nuestra ciudad, Susana Depilación, que está en Irigoyen 732. Hoy le damos la bienvenida, es como la nueva integrante de esta familia de Historia de Miércoles, Ame Vestida Reina, que a partir de los videos que van a salir en febrero, me va a estar vistiendo. Así que van a poder ver todo lo nuevo y lo lindo que trae Agustina, que está en España 1156. También agradecemos a Damero Revestimientos, una empresa que está en Azul y que tiene una muy buena perspectiva a nivel nacional. Damero tiene su salón en calle Irigoyen, casi Colón. Gaby Ortega Nail Art, que es la que me deja así las manos divinas, preciosas, siempre con un estilo nuevo, diferente, súper prolijo. Gaby Ortega Nail Art la contactás por redes sociales. Si no es para vos, también puedes hacer un gift card
que tiene muy buenos precios. Agradecemos también Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos en Azul y la región. Un montón de trabajadores a cargo para llevarte el mejor servicio con 8 cuadrillas disponibles para lo que necesites, también con artículos rurales y artículos de corralón. A Peonía Energías también le vamos a agradecer para renovarnos, para empezar el año con todas las pilas, bien predispuestos, con buena onda, con buena energía. Le damos las gracias a Vanina de Peonía, que siempre está del otro lado bancando. A Gaby de Rodinia, lencería plus size, lencería en todos los talles, súper accesible en el precio. Trabaja por redes sociales, Gaby, te contactas, le haces tu pedido y te lo alcanza a tu casa. Más fácil que eso querés, imposible, no lo vas a conseguir. Y por último, pero no por eso menos importante, a nuestro queridísimo amigo Silvio Olivadriz, que está abriendo su espacio en Sierras Vallas con Punto Azul Galería. Así que hay que estar muy, muy, muy atento a las redes de Silvio, porque se viene una gran propuesta para poder unir Azul con Olavarría. Ya le vamos a dar la bienvenida. Está conectado, que es el referente de Región Sanitaria Novena. Así que vamos a esperar un segundo. Ahí conectó. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Para que tengo un problemita acá. No hay problema, te esperamos atentos. Ahí aparecí, mira, ahí estoy. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. Me imagino que con muchísimo trabajo por la situación epidemiológica que estamos viviendo en la región. Sí, sí, así es. Bueno, como ustedes saben, estamos claramente en la tercera ola, una ola que nos encuentra con muchísimo número de contagiados, ¿sí? Hemos tenido el pico de toda la pandemia en Ujú. esta ola. Hace aproximadamente una semana tuvimos en toda la región 7.900, más de 7.900 casos activos, cuando en la segunda ola el pico fue de 3.150, ¿sí? Y aparte se dio de forma acelerada. Ujú. Nosotros a mitad de diciembre teníamos en toda la región 127 casos. A fines de año, fines de diciembre, ya eran 1.300 y a mitad de enero ese número que te digo. Ahora está oscilando entre 7.200, 7.500, sube y baja en toda la región. A mí me gusta hablar de la región en general porque es más representativa la muestra de Claro. población, ¿sí? Y bueno, con características diferentes a lo que fue la segunda ola, con menos ocupación hospitalaria, menos casos graves, menos ocupación de terapia intensiva, pero en los últimos días vemos que hay más pacientes internados, con lo cual nos mantenemos atentos y alertas. Por lo que vos no decís, Ramiro, entre lo que fue el pico de la segunda ola y lo que es esta tercera ola, más del doble de contagios. Sí, 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 Es, la eh, verdad que sí. es realmente un número alarmante porque creo que habla también de una relajación de más allá de la vacunación que creemos que es fundamental y que después vamos a estar hablando con Juan Cacase al respecto, se ha también hecho como una relajación en cuanto a las medidas de protección. Sí, a ver, en principio nosotros tenemos la hipótesis que está circulando la variante Omicron, ¿sí? Es una hipótesis que se basa precisamente en lo que describía, en el análisis epidemiológico. No tenemos todavía comprobación por laboratorio, pero te diría que prácticamente no es necesario a partir de esto que yo te describía, ¿sí? Digamos, esta variante es mucho más contagiosa, ¿sí? Y tal como decías vos, no repercute de forma muy grave respecto a la ocupación hospitalaria y a saturación del sistema de salud porque tenemos la inmensa mayoría de la población vacunada, ¿sí? Fíjate que los números de Azul son contundentes, Ujú. tenemos más de 68.000 azuleños vacunados con una dosis,
prácticamente 60.000, falta un poquito para que sean 60.000 los que tienen el esquema completo de 2 dosis, y 23.000 que ya han recibido su tercera dosis o refuerzo. Bueno, esto hace que, como te decía, que repercuta de otra manera esta tercera ola. Ramiro, antes de hablar con vos, obviamente estuve investigando un poco de la situación, no solamente en la región, sino también en el país y a nivel mundial, y leía que en Europa están pensando en hacer obligatoria la vacunación, ya han puesto medidas muy restrictivas, como por ejemplo no poder usar el servicio de transporte público en Italia, y en Austria se ha empezado a implementar una serie de loterías que sortea dinero entre los que se van a vacunar. Nosotros, si bien hay un grupo que todavía no está muy convencido de la vacuna, creo que no tenemos este problema, ¿verdad? Mira, nosotros no tenemos movimientos sólidos antivacunas. Tenemos individuos antivacunas con argumentos muy flojitos, ¿no? Ujú. A ver, discutir de la vacunación, COVID o cualquier vacuna es discutir la historia de la humanidad. ¿Sí? No seríamos lo que somos si no hubiesen existido las vacunas. En el marco de esta pandemia, algo histórico como crisis sanitaria, se evidencia mejor que nunca, ¿no? Fíjate las restricciones que hemos tenido en las olas anteriores, cuando no habían vacunas, y fíjate lo que es la circulación en la comunidad en este momento, gracias a esto que tenemos la inmensa mayoría de la población ya vacunada, ¿sí? Respecto a la obligatoriedad, yo creo que es algo que en algún momento nos vamos a encontrar con eso, ¿sí? Creo Ujú. que el debate se tiene que dar cuanto antes. Ya el ministro de Salud de la provincia, el doctor Kreplak, lo planteó. Y me parece que, bueno, que va a ser con una vacuna más de calendario y, como todas, va a tender a aplicarse a grupos objetivos, ¿sí? Digamos, si esto se transforma como pareciera que se va a transformar en una endemia, esto quiere decir que, bueno, el coronavirus vino para quedarse, ¿sí? Va a ser una enfermedad que va a estar en la comunidad, que va a tener mayor incidencia en algunas épocas del año. Bueno, seguramente a determinados grupos objetivos, por ejemplo, como los que se dan en la vacuna antigripal, van a ser el foco donde se va a prestar atención y se va a vacunar. Ramiro, esto que vos nos estás diciendo tiene relación con que, por ejemplo, en algunos países ya están pensando en tratarlo como una gripe más, y en este sentido va la obligatoriedad de la vacuna. Exacto, lo que pasa es que el pasaje de la pandemia a la endemia no se da de un día para otro, Claro. citando las palabras de la doctora Bisotti, que sabe muchísimo de inmunizaciones, Ujú. ¿sí? Y bueno, está manejando muy bien la pandemia. En ese sentido, vamos, se van dando pasos. Vos fíjate, por ejemplo, en los últimos 10 días, los cambios que se dan respecto a lo que es el aislamiento del contacto estrecho, la diferencia entre el que está vacunado y el que no está vacunado. ¿Sí? Hoy vemos que tenemos altísimo número de pacientes reportados como contagiados, pero a su vez tenemos altísima positividad, ¿sí? Pasa en Azul, pasa en Olavarría, pasa en toda la región sanitaria, una positividad que oscila alrededor de 65%, cuando lo ideal es que esté entre el 10 y el 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que hay muchos pacientes, muchas personas en realidad, que no llegan a tener su diagnóstico, con lo cual los números que manejamos tienen una incidencia parcial, digamos, respecto a la circulación viral que hay. Ujú. En ese sentido es que vemos que ya se instaló, ¿sí? Desde otro lugar a las otras olas, y bueno, y hay que hacer foco en algo que decías vos, que son los cuidados, ¿sí? Los cuidados individuales, ser conscientes de lo que implica esto, que todavía sigue teniendo una repercusión en la salud individual y colectiva de la sociedad, y por otro lado, esto que, bueno, que vengo diciendo en toda la entrevista y que lo digo en todas las entrevistas, continuar con los planes de vacunación, ¿sí? Con el plan de vacunación y continuar con los esquemas de vacunación, que todo el mundo que no haya accedido todavía a la primera dosis lo haga, que todo aquel que pueda esté en tiempos de vacunarse con la segunda dosis que lo haga, y bueno, el número de personas que le llega el turno para la tercera dosis en realidad está
siendo prácticamente pleno en cuanto a la presencialidad, no hay ausentismo, en eso estamos bien. Perfecto, eso sí, recordar siempre el distanciamiento, que por más que estemos al aire libre, es necesario que estemos a 2 metros de distancia o que usemos el barbijo. Cuestiones que parecería que ya en más de 2 años lo tendríamos que tener resueltos, tenemos que hacer mucho hincapié en mismos. Yo entiendo que haya habido un relax en la comunidad en general. A ver, cuando uno hace el repaso, teníamos en la primera quincena de noviembre menos de 10 casos activos en toda la región sanitaria. ¿Sí? O sea, previo a lo que es seguramente esta circulación de esta nueva variante, tuvimos un piso donde había 8 de las 10 ciudades que no tenían casos activos. ¿Sí? Entonces esto parecía que había pasado, siempre advertimos que no era así. Bueno, ahora hay que volver a tomar ciertos recaudos, ¿sí? Que ya nos conocemos. Entonces, bueno, uno puede seguir con su actividad habitual con estos cuidados que son absolutamente necesarios. Ujú. Totalmente para poder seguir justamente todos con estas actividades habituales en nuestras vidas y que tanto hemos reclamado volver a tenerlas, ¿verdad? Porque ha sido un reclamo bastante popular la apertura cuando hablábamos de las cuarentenas y que Argentina tuvo una cuarentena muy larga. Yo particularmente no coincido, creo que eso fue lo que hizo que nuestro sistema de salud no colapsara en su momento, que no viviéramos la misma situación que se vivió en otros países vecinos como Ecuador, como Brasil. Creo que fueron medidas muy acertadas y coincido con vos en que tenemos gente que está muy capacitada para manejar la cuestión epidemiológica en medio de una pandemia, posible endemia. Pero no me quiero desviar tanto del tema. Y Historia de Miércoles es un canal histórico, cultural y educativo, y me gustaría preguntarte por la situación de las escuelas. ¿Cómo se está pensando el retorno a las clases? Porque se hablaba de una obligatoriedad de los chicos, de esquema de vacunación, los docentes fuimos uno de los primeros grupos que pudimos vacunarnos. ¿Nos puedes contar un poquito de esto, Ramiro? Sí, sí, mira, nosotros hemos avanzado mucho en la región sanitaria en la vacunación de los adolescentes y los más chiquitos. ¿Sí? En eso estamos muy bien en cuanto a cobertura. En principio, recordemos que era con turnos, bueno, después se habilitó la posibilidad de vacunación libre y aún así, para que no quede nadie sin acceso a la vacuna, se hizo un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia con el Ministerio de Educación y fuimos a vacunar a las diferentes escuelas que adherían a esto, siempre por supuesto con autorización de los padres. Esto va a seguir así, ¿sí? Tanto para primeras como segundas dosis, todavía no está habilitado el refuerzo para los niños y adolescentes. Vamos a seguir así y hay alguna idea también de tener itinerancias, digamos, con postas itinerantes en realidad, que también se aproximen, por ejemplo, a colonias con esta misma lógica de vacunación libre con autorización de los padres. Es muy necesario que todos nuestros niños, niñas y adolescentes estén vacunados por su autocuidado, ¿sí? Y también para evitar mayor circulación. Así que vamos a ir de lleno con eso. No obstante, insisto, tenemos una buena cobertura y en contraste con otros lugares de la provincia se nota mucho. Ramiro, ¿es en la región sanitaria novena la buena situación respecto a la vacunación o es un caso particular de Azul? No, no, en general, el azul tiene muy buenos números, sobre todo de primeras dosis. Hay una cuestión con segundas dosis, ese contraste de más de 68.000, donde quedan más de 8.000 azuleños sin haberse aplicado la segunda dosis. La verdad es que estamos intentando buscar la solución, ¿sí? Difundiendo, bueno, esto que estamos haciendo ahora, difundiendo la importancia de completar los esquemas y también una toma de conciencia donde cada azuleño sea una especie de promotor de salud, ¿no? Le diga a su vecino, a su familiar, a su compañero de trabajo que es necesario esto de completar los esquemas, ¿sí?
Y en términos de niños y adolescentes también está muy bien azul, pero es algo que está pasando en toda la región sanitaria, ¿sí? Con muy buena asistencia de nuestros jóvenes. Bueno, tenemos que insistir, a ver, nosotros hasta el último día vamos a tratar de vacunar hasta el último vecino de nuestra región, porque sabemos que, como lo decíamos de entrada, incluso previo a que se ponga en marcha el plan de vacunación, esto sabíamos que iba a ser lo que iba a dar vuelta a la página, estamos convencidos que es así, bueno, vamos a seguir hasta el final. Bien, bueno, desde Historia de Miércoles queremos aportar a esto, vamos a mostrar, nosotros tenemos, los dos, nuestro esquema de vacunación completo, tenemos la dosis de refuerzos también y somos unos convencidos de que la única salida a esto es colectiva y, por supuesto, apostando a la ciencia, ¿no? Ningún gobierno del mundo va a querer que se le mueran más a su población, sería algo totalmente irrisorio, por eso apostamos a la vacunación, nosotros con nuestros esquemas completos, nuestros hijos también, e invitamos a todos los que estén escuchando y que todavía no se hayan acercado, la atención es excelente, son 10 minutos, te volvés a tu casa y estás más tranquilo y más a salvo. Ramiro, antes de liberarte y agradecerte de que te hayas unido un viernes a la noche, me gustaría preguntarte por los demás esquemas de vacunación, porque estamos hablando mucho de lo que es el esquema de vacunación de COVID-19, pero también es importante recordar que es necesario que principalmente los niños, niñas, adolescentes y las embarazadas tengan sus esquemas de vacunación completos. Sí, sí, por supuesto. Mirá, hemos hecho un trabajo desde, bueno, desde septiembre del año pasado, de mucho hincapié en esto de completar toda la vacunación, ¿sí? Ustedes saben que esto es parte del plan provincial del programa oficial de vacunación, eh, pero se tramita y se ejecuta a través de los municipios. El esquema es así, a nosotros nos llegan las vacunas y hay una distribución acorde a la población a vacunar, ¿sí? En eso yo veo mucho compromiso de los 10 municipios que integran la región sanitaria, ¿sí? A ver, la Argentina tiene una cultura de vacunación, por eso en algún momento de la charla yo te decía, no hay movimientos antivacunas, y por eso también una adhesión muy grande, ¿sí? Nosotros en la región sanitaria, volviendo a la vacunación COVID, tenemos por encima del 95% de la población del universo total a vacunar, porque hay que sacar solamente a los bebés que tienen 0, 1 2 años, después todo el mundo se puede vacunar. Bueno, tenemos más del 95% de la población vacunada con primera dosis. Esto quiere decir que hay una adhesión a esto. Y bueno, no hay que olvidarse de la salud integral, ¿sí? No, la salud no pasa solamente por COVID. Nosotros, en ese sentido, hacemos mucho hincapié, no solamente en completar los esquemas de vacunación tradicionales, sino en el cuidado integral, ¿no? En ir a los controles de salud, estamos trabajando, los diferentes programas de la región sanitaria siguen en pie, se siguen trabajando, y a partir de este año de lleno nos vamos a volcar a algo que pensamos cuando tomamos la conducción de la región, que es trabajar la promoprevención, ¿sí? Con un equipo interdisciplinario que pueda tener un cara a cara con instituciones, con organizaciones, incluso con vecinos, en pos de, bueno, de brindar herramientas para el cuidado de su salud. Ujú. Ramiro, recordanos dónde podemos acercarnos para completar los esquemas de vacunación o más llegado el invierno para tener la vacuna contra la gripe, que también es muy importante. Bueno, a ver, esto va en cada ciudad, ¿no? Nosotros en Azul tenemos la posibilidad de vacunar en la región sanitaria, ¿sí? Todo el mundo lo ubica en Bolívar y Arenales. Y después, cada ciudad tiene sus dispositivos, por lo general se dan en diferentes centros de atención primaria, ¿sí? Esto, bueno, es algo que lleva, como te decía, que lleva adelante el municipio. Ujú. Bueno, así que cualquier duda que surja a cualquier persona que nos esté escuchando de la región sanitaria novena, se tiene que comunicar con su municipio para saber Exacto. dónde tiene que ir por su correspondiente vacuna. Cuando llega el turno de la vacuna contra el COVID,
dice el lugar de vacunación tanto en el mail como en el mensajito de WhatsApp que llega notificando o en la aplicación con la dirección exacta. Ahí ya no hay forma de confundirse. Claro, sí, sí, sí. Por eso, la vacuna contra COVID tiene sus vacunatorios particulares. Recordemos que esto había generado cierta polémica al principio, que la verdad que se disipó con el paso de los días nomás. Esto que decías vos, estuvimos capacitando mucho a los equipos, pero aparte de la capacitación creo que se entendió el espíritu y el momento histórico de la salud pública, el espíritu que había que tener para esto, y a la idoneidad que demostraron se le sumó una empatía que yo no me canso de resaltar y felicitar. ¿Sí? Yo sé que ahora va a venir Juan, que ha sido uno de los coordinadores que hemos tenido en nuestros dispositivos. Ahí está Juan. Acá lo tenemos a Juan Cacase. Hola Juan, ¿Cómo andás, bienvenido. Juan? Muchas gracias, Justo ¿cómo estaba andan? destacando el trabajo que se viene haciendo, donde yo no me canso de aplaudir desde el primero al último de los integrantes de nuestros equipos, ¿sí? Que seguramente también contribuyeron a que haya esta respuesta de la comunidad hacia la vacunación. Me parece que esto de brindar ese plus donde se tenía en cuenta las necesidades del otro, las dudas, ¿sí? Donde se tenía muy en cuenta el trato que había que tener en este momento, bueno, sumó muchísimo. Así es, yo coincido plenamente con lo que está diciendo Ramiro. Recordamos que estamos hablando con Ramiro Borsi, director de la zona sanitaria novena, a quien le vamos a dar las gracias por haberse sumado, fue súper claro en toda su explicación. Preocupante la situación, pero tenemos que confiar que estamos en muy buenas manos de quienes están a cargo de nuestra salud. Y ahora le damos la bienvenida a Juan Manuel Cacase. Esto ha estado en los vivos. Nosotros le dimos la medallita del primer vivo a Juan en Instagram, cuando los Exactamente. hacíamos con Poniendo Redes, cuando iba de candidato, ahora ya es flamante concejal electo, por el Frente de Todos de la localidad de Azul. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, cuando quieran volvemos a hablar. Saludos, Juan, nos vemos. Hasta luego, Ramiro. Próximamente, seguro, para seguir hablando de la situación sanitaria de la localidad. Y ahora vamos a hablar con vos, Juan, ya no algo de una cuestión estrictamente del Consejo Deliberante, sino con algo que tiene que ver con los vacunatorios, porque sos el referente de los vacunatorios a nuestra ciudad, ¿es así? Del de vialidad, del vacunatorio de vialidad. Soy uno de los coordinadores, junto con Gustavo Gómez, que es el otro coordinador, y después la otra posta, la que funciona en el hospital materno, ahí está el director, que es Néstor Custet, ¿no? Del Hospital Niño. Bien, entonces, bueno, nos hemos cruzado cuando me fui a dar el refuerzo, Juan estaba ahí Ujú. cumpliendo con su labor, ayudando a la gente, muy organizado, lo tenemos que decir, la gente que atiende muy cálida, todo el mundo acompaña, te llevan por poco de la manito y te sacan, así que felicitaciones por ese trabajo que están realizando. Pero contanos cómo viene en Azul y en Vialidad específicamente la cuestión de la vacunación. Bueno, ahí como decía Ramiro recién, los números de nuestra ciudad son bastante importantes en cuanto a la campaña de vacunación. Vale la pena aclarar esta instancia que cuando arrancamos con la campaña de vacunación allá por el 18 de febrero de 2021, y con todo lo que se había batallado en contra de las vacunas, de si servían, si no, cuál era la mejor, cuál era la peor, cuál era la que se quería aplicar a la gente, por lo que se le decía por distintos medios de comunicación, que había gente que no se iba a vacunar hasta el 2060 o hasta fin de año de 2022 o 21, digo, o sea, dijeron muchas cosas y, y el trabajo que hemos realizado en las distintas postas, que en ese momento teníamos también la posta de ATE que funcionaba, de idioma que funcionaba en el local de ATE, el conjunto de las tres postas, con la coordinación de la región sanitaria, hizo que podamos avanzar a un nivel tan importante que a los 5 meses de arrancada la campaña de vacunación, Azul estuviera denominada como una ciudad protegida por nuestro gobernador,
Y digo, eso tiene una importancia y una puesta en valor que tiene que ver con el trabajo de todos los equipos de vacunación que estamos trabajando, que trabajaron en su momento y que seguimos trabajando ahora. El esfuerzo mancomunado de los vacunadores, de aquellas personas que trabajan desde, como vos decías, parece que te llevan de la mano por todo el distinto recorrido de la posta, es importante que fue nuestra impronta, por lo menos como coordinadores, entender que la salud pública, y más cuando se trataba de esta vacuna contra el COVID, era algo que nosotros teníamos que prestarle mucha atención al trato para con las vecinas y los vecinos que se acercaran a vacunar. Y bueno, y esos objetivos que nos fuimos imponiendo, y así mismo trabajando con el equipo del vacunatorio. Nosotros en su momento estuvimos en SUMAC, arrancamos en la escuela 14, pasamos por SUMAC y ahora estamos en Vialidad, somos el mismo equipo de trabajo. Creo que la impronta fue esa, fue la de que la gente se sienta cuidada y por sobre todas las cosas respetada también a la hora de que le toque ir a vacunarse, porque hoy en día ya estamos hablando de las terceras dosis y demás, pero nosotros no veíamos cómo la gente, los adultos mayores mayormente, hasta se producían para ir a vacunarse, se cambiaban, se arreglaban, porque digo, esto en su momento les dio la posibilidad de extender la vida, de recuperar los lazos familiares que por la pandemia habíamos perdido, y eso es muy importante y sinceramente, bueno, es lo que intentamos sostener en el tiempo y es el desafío que queremos sostener, que la gente se vaya lo más conforme posible, bien atendida y bueno, y sobre todas las cosas inoculada para que podamos transitar esta etapa de la pandemia que, como decía Ramiro recién, está siendo tan contagiosa, pero que a su vez también, por la dimensión de la vacuna, ha hecho que pueda ser por ahí no tan letal, o por lo menos que no requiere internación, no a los ritmos que se necesitaba, que se veíamos hasta octubre, noviembre del año pasado, ¿no? Si te escuchaba al principio lo que decías y pensaba en toda la campaña que hubo que hacer y que hay que seguir haciendo a favor de la vacunación, por la cantidad de mitos que salían en grandes medios de comunicación, como por ejemplo que la gente salía imantada, que se le pegaban las cucharas, que se les achicaba algún órgano, que se les crecía un ojo, todas cuestiones muy poco comprobables, que no tenían argumentos científicos, que nos iban a poner un chip comunista. ¿De qué manera nos iban a poner un chip a través de una vacuna? Pero bueno, el chip lo tenemos ahora, estamos hablando a través de ese chip que sabe todo lo que hacemos todo el tiempo. Pero bueno, el problema era que era una vacuna rusa, el comunismo, que no iban a dejar a entrar en ningún lugar del mundo, ¿no? En vez de pensar en salvar las vidas, pensando en decir, bueno, me voy de vacaciones al extranjero. Cuestiones que parecían como muy disímiles entre lo que veíamos en la realidad y estos discursos. Por otro lado, veíamos familiares, amigos, que cuando llegaba el turno era una alegría, abrazos, lágrimas, emoción de decir, vamos a salir de esto. Claramente, por eso te decía que desde aquel comienzo, que fue hace un año, y sin embargo parece que en tiempo hace muchísimo más, desde que tenemos el acceso a la vacuna, eh, hubo muchas cosas, se batalló mucho en contra, se le buscó mucho los por qué todo lo que se hacía en algún momento estaba mal, si se conseguía una vacuna, por qué no se conseguía la otra, si estaba esta, por qué no venía de otro laboratorio. Por ahí he leído algunos médicos que decían, cuando hablamos de ingeniería no opina casi nadie, cuando hablamos de medicina opina todo el mundo. Y por ahí también el acceso a la información, que está bien, que así sea, pero redes sociales y demás permite interactuar y empezar a opinar sobre cosas que a veces uno desconoce, y que por eso emite una opinión que no está bueno y termina perjudicando la salud de alguien más, porque en definitiva alguien que está en contra de las vacunas puede perjudicar, puede incidir de manera negativa en alguien que no está definido si se quiere vacunar o no, y después eso
se puede pagar hasta con la vida misma, ¿no? Nosotros, como decía Ramiro, como raza humana no seríamos lo que somos si no existieran las vacunas, no hubiéramos evolucionado de la manera en la que estamos hoy en día. Pero bueno, por suerte, y hablando de nuestro distrito, la realidad es que quienes no están dispuestos a vacunarse y quienes batallan en contra de la vacuna en sí misma, no es una gran cantidad de gente. Digo por suerte porque acá hay una responsabilidad que es colectiva, que acá no es solamente quien quiere salvarse vacunándose y si el que no se vacuna no pasa nada. No, el virus va mutando también a través de aquellas personas que no se vacunan y posiblemente y ojalá nadie tuviera que sufrir de ninguna manera por contagio o por estar vacunado o por no estarlo, pero la posibilidad a la pandemia esta que nos atravesó a la humanidad, la encontramos con la vacuna, no hay otra respuesta. Y claramente que la vacuna es una herramienta, que no es que no te va a permitir contagiarse, porque sí nos contagiamos, sí lo estamos viendo ahora, con esta tercera ola que ha venido de una manera tan abrupta con los contagios, como lo bien lo explicó Ramiro, pero lo que hace el resultado de las vacunas es poder atravesarlo de una manera más leve. Siempre tiene que ver, y como decías vos también hace un rato, tiene mucho que ver el cuidado individual. Tenemos que entender que no podemos estar en esta época pasando como si la pandemia no existiría. Necesitamos que la gente y cada uno de nosotras y nosotros podamos entender que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que respetar los protocolos de seguridad cuando vamos desde un comercio hasta un boliche, hasta a un restaurante, a donde sea. La pandemia está claro que no ha terminado y por ahí es peligroso que a la hora de los contagios, que eso no se vea reflejado en internaciones. Digo peligroso porque parece como que la vamos a pasar bien o no la vamos a pasar tan mal, y eso por ahí a la persona que le toca pasarla mal, a esa persona es el 100% de sufrimiento lo que le toca pasar, ¿no? Porque el que se contagia y la pasa mal, hay quienes se contagian y la pasan bien, como dentro de sus posibilidades, sin internación, con una congestión un poco más aguda que una gripe, pero hay otros que la pasan realmente muy mal. Entonces, subestimar el virus es lo peor que podemos hacer y para eso apelamos a la responsabilidad ciudadana e individual para poder afrontar esta etapa que estamos atravesando. Totalmente de acuerdo. Y algo que por ahí no ha quedado siempre muy en claro, pero que vos lo acabás de decir y me gustaría reafirmarlo, es que la vacuna no impide que nos contagiemos o que contagiemos a otra persona. Si nos contagiamos vamos a contagiar igual. Tiene que ver con la salud individual el tema de la vacunación. O sea, si tengo las 3 dosis, eso no quiere decir que voy a ir salir a darle beso a los picaportes porque me voy a contagiar igual que si no tuviera ninguna. Y Claro. otro dato que el otro día salió y que me parece muy importante, que lo dijo el director del Hospital de Niños, Néstor Custé, a quien si nos ve le vamos a mandar un gran abrazo, que el 80% de las personas que estaban internadas por COVID no tenían ninguna vacuna. Y el 20% restante no tenían el esquema completo. O sea, esa es la importancia de la vacunación. Exactamente. Sí, por eso, así como lo describís, son datos, no es opinión. Acá no estamos hablando de alguna opinión, ¿no? Que puede tener alguien de manera individual. Estamos hablando de datos concretos. Y que la resistencia a esos datos y la resistencia a aceptar que la vacuna es la salida y podremos ponernos a discutir de acá a unos años, a ver cuánto tardó en la vacuna poder producirse sin los protocolos de emergencia con los cuales se tuvo que salir a los distintos países del mundo, desde la fabricación hasta que llegó a inocularse gente. Pero para poder discutir todas esas cosas, primero tenemos que estar vivos y tenemos que tener salud. Seguramente habrá cosas que se deberán corregir, que deberemos acomodar, o que ya hay laboratorios, de hecho, que están reformulando sus vacunas para la variante Omicron y demás, como la vacuna para la gripe, que habitualmente todos los años va cambiando según la cepa
eh, que va variando anualmente la gripe. Necesitamos entender esto como una salida a una situación que fue totalmente extraordinaria y que ojalá no vuelva a repetirse nunca más en la historia de la humanidad, porque no hablamos de una región. Pero bueno, ya te digo que hay muchas veces se opina demasiado, se opina por ahí sin tener demasiadas herramientas, y no se opina porque a veces que nos corten la libertad no, nos molesta. Estuvimos encerrados mucho tiempo, como vos decías recién, podemos decir, hay muchos que dirán, se nos trató hasta de infectadura en algún momento, cuando decía estábamos guardados, y la verdad que eso dio la posibilidad a los distintos gobiernos de que tuvieran la preparación sanitaria necesaria para que hubiera camas, para que hubiera respiradores, para que se pudiera abastecer en su momento, al principio de la pandemia, a las distintas personas que lo iban necesitando. Pero por eso digo, se opina a veces mucho y a veces ponerse a opinar también eh, requiere de algo de responsabilidad cuando estás poniendo en riesgo y en juego la vida y la decisión sobre la vida de otras personas. Entonces, por lo menos hay que darle un respeto necesario. Acá se contaban hasta las personas fallecidas para poner en la tapa de un diario también, ¿no? Como que récord estábamos batiendo. La verdad que se ha sido muy criminal desde los distintos sectores, a veces desde la oposición y desde los mismos grupos mediáticos dominantes, que han hecho que se vea todo lo que se intentó y los buenos logros que queden ocultos, y que se ponga de manifiesto lo que fue casi inevitable también, porque también esto nos atravesó, como decíamos recién, mundialmente, y nadie tenía una receta para lo que estábamos viviendo. Por suerte, en un año, desde que se decretó la pandemia, pudo haber una vacuna, y a partir de eso se empezó a poder extender la vida de la población mundial. Entonces, eso hay que festejarlo, hay que reconocerlo, y por eso también, como te decía hoy, vaya un gran reconocimiento a todas las trabajadoras y trabajadores de las distintas postas de vacunación de nuestra ciudad, a la posta a la cual me toca coordinar junto con Gustavo Gómez, la posta de vialidad, pero también a todo al personal de salud que también ha sido tan maltratado por no poder comprender cuál era el rol que estaba pasando todo el tiempo durante la pandemia. Hay un cansancio que va más allá de lo físico, psicológico, es constante, y sinceramente a veces, por eso a veces uno se para de una vereda de enfrente y se pone con el dedo acusador a decir qué está bien, qué está mal, pero hay que atravesar esta instancia, que estamos viviendo, y hay que reconocer a nuestros héroes cotidianos, que son los grupos que hisopan en nuestra ciudad, los distintos grupos donde hay testeos de COVID. Digo, nosotros tenemos una posta provincial en zoonosis, que también hay que reconocer el trabajo que se hace, porque en esa posta todo el tiempo se está en contacto con personas con altísimo nivel de contagiosidad, o sea que, digo, cada trabajo requiere una responsabilidad absoluta, y bueno, por eso es por lo que seguimos trabajando, para tratar de darles un buen servicio, hablando sanitariamente, a nuestra población, pero también el reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores de todo lo que ha sido esta campaña histórica de vacunación. Tiene que quedar bien marcado porque realmente se lo merecen, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que decís de la posta de hisopados también es muy importante porque hoy en día es fundamental para poder hacer un seguimiento a las personas que están contagiadas. Ya no desde como al principio que parecía que había una casa de brujas, a ver quién tenía el virus o quién podía tenerlo. Ahora desde una posición mucho más empática, ¿no? Pero el poder hacer el seguimiento, acompañar a las personas que por ahí no le están pasando del todo bien por esta pandemia. Y no me quería olvidar de decirte que si bien hablamos de estar a favor de lo que fue el confinamiento o el cierre, esto no quiere decir que no se entendía la situación de los que no podían trabajar porque eran autónomos, no todos tenemos un sueldo con el que podemos contar a fin de mes o hacer teletrabajo, pero había algo más importante que era primar la vida. Y de a poco se fue abriendo para que todos fuéramos volviendo
a la normalidad. Y esto me lleva, Juana, a preguntarte una pregunta del público que nos dejaron en nuestro sticker de preguntas y que dice, ¿qué le dirías a alguien que no se quiere vacunar? Y hablando un poco en el resumen de todo esto que venimos diciendo, o sea, yo primero le diría que piense en su familia, que piense, porque quien no se quiere vacunar tiene una definición personal tomada de no querer hacerlo. Pero seguramente cuando le planteas que puede hacerle mal a un hijo, a un hermano, a una abuela, a una mamá, a un papá, que hay que pensar esto lo de la vacuna como un bien colectivo. Y colectivo porque entendemos que, primero que todos queremos que la pandemia termine y que las distintas variantes que vayan pasando o como van surgiendo, que vayan agotándose y extinguiéndose porque no encuentra receptores, que no hay gente vacunada, que no encuentra dónde alojarse el virus y dónde mutar como algo peor, sino que vaya como viene pasando hasta ahora, que es más contagioso, pero por ahí menos nocivo en algunas personas y en otras no, claramente, pero yo le diría que piense en su entorno, que piense en que necesitamos construir una vida sin pandemia, y para que eso pase y para que la familia de cualquiera de nosotros pueda recuperar una normalidad que es compartir un mate. ¿Cómo no va a querer compartir uno si nuestra esencia como pueblo es esta? Un beso, un mate, compartir, es nuestra esencia. Nosotros no somos un país que somos fríos y que nada acá, no somos europeos en el sentido de que por ahí podemos ser más distantes entre nosotros. Acá el trato latinoamericano tiene que ver con eso, con lo que somos, ¿no? Con el abrazo, el beso, el compartir algo. Entonces, para que todo eso vuelva a poder pasar de una manera más temprana que tarde, necesitamos de la colaboración de todos y cada una de las personas que nos involucramos en cada sociedad. Nadie acá, porque crea que se hace el distraído, que no se quiere vacunar, escondiéndose en un rincón, va a decir, ¿cuál sería el premio? Yo zafé a no vacunarse, a no vacunarme. O sea, el premio es, el más grande, es ser responsable con uno mismo y con su entorno para que así podamos entre todos construir nuestra nueva normalidad que tanto la necesitamos. Claro que sí. Bueno, hay muchos aplausos. Siempre tenés una tribuna muy expectante, Juana. Yo decía, espero que Juan no se hincha de Boca porque me va a mandar a freír churros con el vivo que está jugando Boca. Pero bueno, acá tenemos la tribuna de Juan Cacase. Y uno de los mensajes dice, ahí los tenés, a los antivacunas, esa gente es la que destruye en vez de construir. Lamentablemente los tenemos entre nosotros. El que está prendido al vivo puso este comentario. Sí. Juan, para ir cerrando, mira, genio con aplausitos, nada, una cosa increíble, Juan. Ya, te diría que estás para postularte para concejal. Ay, no es cierto que ya sos concejal. Familia grande será. Familia grande, la familia latinoamericana unida. Por último, ya te liberamos, te dejamos libre. ¿No nos querés contar un poquito de cómo vas en tu nuevo rol como concejal, cómo te sentís en el consejo? Bueno, que haya llegado María Inés a la presidencia es un hecho histórico en nuestra ciudad, pero contanos tu experiencia, si tenés ganas. Sí, claro que sí, cómo no, si para eso, para lo que se militó, estábamos convencidos y cómo no quería hablar de esto. La verdad es que es una experiencia que me siento claramente un afortunado por poder estar en este lugar en el rol de concejal, que sinceramente hay cosas, uno como, por lo menos vos me preguntabas mi opinión, y desde lo personal me gusta ir de a poco entendiendo y comprendiendo cuáles las posibilidades que uno tiene. O sea, no soy alguien de que me voy a mandar a hacer muchas cosas de golpe en mi vida, soy así normalmente, sin entender por dónde, o tratar de entender por dónde viene cualquier trabajo que vaya a desarrollar, y esto, más todavía, que tiene que ver con una responsabilidad ciudadana, como la de ser concejal. O sea que estoy muy contento, muy entusiasmado,
preparando este año que ya arrancamos y que necesariamente tenemos una oportunidad como frente muy buena, porque quedamos, estimo, como lo hemos hablado con las compañeras y los compañeros, con un rol bastante importante, que teniendo la presidenta del Consejo, por primera vez, así como lo decías vos, mujer en nuestra ciudad, es una experiencia que la vamos a aprovechar con el respaldo, con el trabajo cotidiano que tenemos que ir haciendo. Cada uno tiene distintos perfiles para distintas, seguramente para distintos tipos de necesidades de nuestra ciudad, y creo que el potencial está en la unidad como frente para poder eh, ver que se vea reflejado lo que nosotros pretendemos para Azul. Cuando decíamos el Azul que todos queremos, no es solamente, no era un eslogan de campaña. Creemos que Azul, y lo podemos ver en todos estos últimos, digo, si lo queremos hacer una repasada, una agarra un diario o andando en la calle nada más, no precisás informarte si querés por redes sociales, por medios de comunicación, digo, tanto radio, canal, andás en la calle y te das cuenta que nuestra ciudad está opacada. Te das cuenta que por todo lo que pasa, lamentablemente en Azul, está opacado y hay un manto de duda sobre la mayoría de las cosas donde el Ejecutivo tiene que ver. Y eso nosotros es nuestra función, no solamente denunciarlo, sino intentar contrarrestarlo con la posibilidad que nos dio el voto de la gente para que ocupemos una banca y para que podamos demostrar no solamente el descontento, sino también la propuesta, porque tenemos que estar descontentos con lo que pasa, pero también tenemos que ser propositivos. Y creo que ahí está o ahí a punto, de, si me preguntás de lo personal, creo que la mayor virtud eh, que vamos a desarrollar y que es continuar con el trabajo que nuestras concejalas y concejales venían haciendo, claramente, desde el frente, pero ahora con una conformación diferente, con distintas fuerzas políticas que estamos, por lo menos, no siendo levantadores de mano oficiales de un ejecutivo que sinceramente está muy lejos de ser un ejecutivo eficiente con todo lo que pasa, ya te digo, cualquier tema que uno puede tratar, siempre tiene que haber una respuesta o enseguida una contrapartida de lo que se está discutiendo. Hablamos de las calles y mañana van a salir a arreglarla. Hablamos o sea, lo que pasó con los sueldos de los trabajadores municipales y no, porque fue una regla. No, hay cosas que nunca quedan claras y la verdad es que cuando no queda nada claro y tienen que andar explicando todo es porque las cosas se hacen mal. Porque si no, la verdad que sería mucho más fácil aclarar las situaciones que pasan con respuestas concretas. Pero no, vamos todo a la discusión, a la duda. Bueno, entonces en ese terreno parece que el Ejecutivo decide moverse y tenemos también, que no quiero dejar pasar la oportunidad esta que hablamos del Consejo, tenemos una conformación de una fuerza política como fue Juntos o casi juntos, como podría llamarse ahora, digo, porque llega una fuerza política con el modelo de unidad y luego tenemos 5 bloques diferentes, tenemos unibloques, digo, eso también es subestimar al votante, subestimar al electorado, creer que necesariamente eh, pueden llegar y a los 2 días estar separándose, pero votando lo mismo, en definitiva, porque acá no hay diferencia a la hora de tener distintos criterios, de votar lo que votan en conjunto. Digo, me parece que hay que ser un poco más, tener un poco más de honestidad, y creo que por ahí es donde nuestro camino como frente de todos, donde quiere ahondar y quiere marcar la diferencia. Súper claro, Juan, en tu exposición. Me parece que un poquito estabas esperando la pregunta. Decime la verdad. Y bueno, un poco sí, como que no, sí. Sí, sí. Bueno, como siempre, un gusto tenerte en estos vivos. Te vamos a seguir molestando, obviamente, porque sabemos que sos súper activo en el consejo, súper activo en la posta de vacunación. Le vamos a mandar también un saludo a tu compañero de coordinación, gran jugador de vóley, Don Gómez. Así que le mandamos un abrazo grande y les agradecemos por el trabajo
que están haciendo para todos, sin ningún tipo de distinción, no hay ningún tipo de pregunta sobre lo que se piensa, sobre lo que se cree, ahí somos todos iguales para salir de esto juntos. Juan, un beso inmenso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por dejarnos contar un poco la experiencia de vacunatorio, por dejarnos transmitir a quien nos esté mirando nuestra visión de la realidad, de nuestra, por lo menos de nuestro entorno cotidiano. Y también, ya te digo, un agradecimiento enorme a las trabajadoras, a los trabajadores de los distintos vacunatorios, de la posta de vialidad, de las postas de hisopado, de zoonosis, quienes trabajan también en la posta de hisopado del hospital, porque también son muchos enfermeros y enfermeras que compartimos trabajo y que también estamos todos dando pelea junto con a los médicos y bueno, todo el personal de salud, que es importante que le agradezcamos porque son quienes se han puesto también al hombro la mochila de la responsabilidad y combatir contra todos aquellos que por ahí dudan de vacunarse, pero que después necesitan de todo el personal de salud. Así que vaya un gran agradecimiento para todos ellos. Compartimos el agradecimiento y lo hacemos extensivo también. Bueno, y al resto de las personas que nos están mirando y que nos van a mirar después, porque esto queda en el feed, por si, como le decía Juan, te querías ir a ver el partido de Boca, bueno, después lo podés volver a ver. Agradecemos mucho y la semana que viene nos volvemos a encontrar con nuevas temáticas que tienen que ver con la localidad de Azul y con la región. Muchas gracias. Chao, hasta Nos luego. vemos, hasta luego, gracias.